Hola Piscis, bienvenido a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos en este momento a hacer esta lectura de tu horóscopo semanal. Vamos a ver cómo está la energía, cómo va a estar. Mensaje para el trabajo, para el dinero y para el amor, ¿ok? Recuerda suscribirte abajo a la derecha o seguirnos y gracias porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. A nivel de tu energía, te están diciendo que esta es una semana donde tus principios se van a poner a prueba. No sé específicamente en qué, porque pues esta lectura la ven miles de personas, pero te aseguro que cuando llegue el momento, tú me vas a recordar y vas a decir, hey, sí. Y te están diciendo, haz lo que sea correcto y haz lo que sea justo para todas las personas implicadas en la situación, no solamente para ti. Tampoco te tienes que sacrificar, o sea, ser justo también es ser justo contigo mismo, ¿sí? Entonces esta semana energéticamente siento que vas a vivir una prueba de fuego. Para algunos de ustedes pienso que es como si los fueran a probar. Y pues nada, no se estresen, o sea, de verdad que son cosas que a veces tenemos que vivir para medir nuestro carácter y para ver qué debemos trabajar, ¿sí? Quiero que en este día de hoy escribamos lo siguiente en los comentarios y lo decretemos. Actúo con rectitud, ¿sí? Porque cuando día a día comenzamos a hacer estos decretos, a hacer estas afirmaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder, todo se transforma de una manera súper positiva y empezamos a ver los cambios en nuestra vida, cambios armónicos. La lectura es general, toma lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Esta carta de acá te dice serás fecundo en hijos y en cosechas, ¿sabes? Y esta carta me habla de abundancia que llega a tu vida en todos los aspectos, tanto en la parte sentimental como en la parte económica. Pero fíjate que nos habla acerca de guardar unos principios, hacer las cosas bien. Sé que a veces la situación económica nos puede como orillar a veces a pensar en hacer cosas no tan correctas. Y si ese es tu caso, tus guías espirituales te dicen no, por allí no es el camino. Siempre actuar con rectitud, siempre hacer las cosas muy bien, siempre hacer las cosas de manera de que pues todo sea muy justo, ¿no? Bueno, eso por ese lado. Veamos números de la suerte que te quieran enviar. ¿Qué números te entregan estos días? ¿Qué números te entregan estos días? Bueno, tenemos el número 21, el número 43 y el número 57. Wow, sí, fíjate que estás muy triste, ¿no? Esta parte económica para algunos de ustedes representa este 4 de copas. Y esto me dice, estás muy aburrido o te llevaste una decepción muy, muy grande. Pues por haber confiado de pronto en clientes, en compañeros de trabajo, en gente que te estafó, en algún fraude. Pero emocionalmente hay algo que tiene que ver con tu trabajo, con un dinero que te tiene muy bajoneado de nota. Si es como que no te lo esperabas, si es a veces como estas situaciones donde tenías muchas expectativas en que algo saliera bien y al parecer no va a ser así. Bueno, la reina de copas
Te dice que ante todo la honestidad, si recuerden que ella nos habla de la lealtad, de la honestidad y de la transparencia, y que el universo te está quitando del camino situaciones y personas que a largo plazo te iban a causar muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. Entonces yo sé que probablemente en este momento tú no entiendas el por qué están pasando ciertas situaciones en tu vida, pero es como que se cerraron unas oportunidades económicas, pero a la larga ellas iban a terminar siendo un desastre para ti. Consejo de parte de tus guías, dice que este es un mensaje que te van a llegar, que te van a enviar. Esta es una carta de emisarios, personas con las que tiene que ver este fraude o este préstamo de dinero o este problema en el trabajo. Dice que si puedes resolver la situación a través de este tercero, hazlo así, mejor. Que ya no vuelvas a tener contacto o que tomes distancia de esas personas. No sé a quién específicamente le estén entregando este mensaje, pero siento que incluso la vida de esta persona estuvo en riesgo o hubiese podido estar en riesgo si esto de acá no se cortara. Bueno, recuerden que si algo no resuena con ustedes, solo lo deben soltar y ya. No hay necesidad ni escribir, no, usted solo lo deja pasar y ya, continúa su camino. Vamos a ver qué nos quieren decir para el amor. Pueden irse suscribiendo. Consejo general, la lectura de solteros y conexiones está por separado. Esta es una semana donde tus sentimientos comienzan a tomar orden. Tenemos la carta del emperador y si quieren que les haga como una, ¿cómo se llama esto? Mnemotecnia. Cuando ustedes vean el emperador, representa las 4 características o cualidades que yo le puse Dora: disciplina, orden, razón, autocontrol. Bueno, tiene muchísimos más, pero esas son las 4 más importantes que ese arcano me evoca. Entonces, a nivel sentimental, hay sentimientos y hay relaciones que en estos próximos días comienzan a tomar forma, comienzan a colocar orden, porque venían de un caos, de una cosa ahí que no se sabe qué son, para dónde van, qué quiere el uno, qué quiere el otro. Si están solteros también es como ese rollo en la cabeza de no saber si hacer un cierre, si decir definitivamente esto no es lo mío. Pero esta semana eso ya comienza a tomar forma, ¿sí? Digamos que este es el punto débil de tu vida en este momento para algunos de ustedes. Bueno, puede ser que tanto lo económico como lo sentimental. Pero si yo tuviera que decir cuál es el punto más débil en el que tienes que trabajar, yo diría que es en la parte sentimental y emocional. De eso depende todo lo demás. Y que todo lo demás en tu vida comience a tomar forma. Tú también eres el punto débil de alguien. De hecho, siento que son personas que de una u otra manera se encontraron porque tenían que madurar en ciertos aspectos y el uno y el otro le está ayudando a eso. Y si tú estás soltero, esta es una carta que me habla de que tu tercer chakra, ese plexo solar, ese autocontrol, esa voluntad tuya, tiene que trabajarse y muchísimo. Porque a veces tu parte sentimental se desborda y tú comienzas a actuar muy emocionalmente y eso te lleva a tomar malas decisiones. Entonces en esta semana siento que tu relación, tus sentimientos, si estás soltero, tu cabecita, tus sentimientos comienzan a por fin a estabilizarse y que eso te va a permitir tomar buenas decisiones, ¿sí? Veo que si estás en pareja, la otra persona también energéticamente comienza a hacer como esa estabilización, ¿sabes?
como ese darle forma y mirar hacia dónde es que vamos. Veamos, bueno, dentro de los signos que podría tener esta persona, yo veo que puede ser Aries, puede ser Leo, puede ser un Sagitario. Aries me marca muchísimo, ¿sabes? También de repente Cáncer. Y dentro de las letras de su nombre hay una A, o puede haber una S, o una O, o una D. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, ¿ok? Suscríbete, déjanos un like, un comentario y quédate ya mismo en la limpieza energética. Es solo escucharla y te va a ayudar mucho. Querido universo, en este día de hoy y en este preciso momento, colocamos la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio. Di aquí tu nombre completo y el de su familia, para que sean cubiertos con una especial protección. Pedimos al Arcángel Miguel que acompañe cada paso que durante estos días y cada sueño que tenga en las noches esta persona y sus seres queridos. Bendecimos cada área de su vida. Bendigo sus finanzas personales, su economía, su trabajo. Bendigo su salud. Decretamos en este momento que toda enfermedad desaparece del cuerpo de las personas, que hay vida en cada célula. Decretamos la reconciliación de los hogares, el amor, la armonía en todos y cada uno de ellos, para que puedan estar siempre unidos, siempre juntos. Bueno, además pedimos que todas las peticiones individuales que las personas tengan sean escuchadas y que se ejecuten de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la mejor voluntad que haya, a que siempre suceda lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Decretamos una lluvia de bendiciones y también agradecemos a todas estas personas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir ya mismo este video para apoyar así nuestro refugio animal. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.